Y Padre, sabemos, mi Dios, que tú estás con nosotros siempre. Oh Padre Santo, en esos momentos de alegría, pero también en esos momentos de angustia, Señor. También, oh Padre mío, en esos momentos de dolor, Señor, en esos momentos de incertidumbre, Señor, tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tú, oh Padre mío, no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Porque tu palabra dice que tú haces y vas a hacer, Señor. Por ello, Padre Santo, este día, Señor, a pesar de todas las circunstancias que nos rodean, oh Padre mío, a pesar de la incertidumbre en la que vivimos, Señor, a pesar de que el mundo cada día se hace más oscuro, Señor, y las personas se alejan más de la verdad, tú, mi Dios, has prometido estar con nosotros y dejar que tu luz brille en nuestros corazones y traer, oh Padre mío, a nosotros esa esperanza viva que viene de un Dios vivo, el cual, oh Padre mío, nos ama tanto que dio a su Hijo para que nosotros pudiésemos tener esperanza. Por ello, este día te honramos y te glorificamos y te exaltamos y te damos la honra y la gloria a ti y solo a ti, mi Dios. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. Bueno, ya que están de pie, aprovechemos y saludémonos, ¿no? Y también apagar el teléfono, no se les olvide. Así es de que salgan de donde se encuentran y salúdense unos a otros, por favor. Y díganle a su hermano, qué bueno que estás en la casa del Señor. Ya que se hayan saludado, pueden tomar sus asientos. Como pueden ver, muchos de sus hermanos no están acá hoy, ¿verdad? ¿Andan de qué? Andan de vacaciones. Andan de vacaciones. Si tienen sus boletines, vamos rápidamente a repasar los anuncios. Si tienen sus boletines, antes de dar inicio a nuestro servicio, vamos a repasar rápidamente los anuncios. Los invitamos a nuestro servicio de media semana los días jueves a las 7 p.m., donde vamos a estar estudiando Segunda de Crónicas capítulo 31. Segunda de Crónicas capítulo 31. Si no puedes venir por X razón, quizá estés enfermo o tengas algún compromiso, o no puedas llegar a tiempo, no sé, puedes también sintonizarnos a través de Facebook y a través de YouTube también. Estudios bíblicos de hombres y mujeres los tenemos programados para el 8 de junio. Para más información, hablar con María Díaz o con el hermano Humberto Telles. Reunión de matrimonios el viernes 5 de junio a las 7 p.m. aquí en la iglesia. Para más información, hablar con el hermano Francisco Carrillo. También, hermanos, oración los domingos. Nos reunimos acá a orar a las 12:15 por el servicio, los jueves a las 6:15 por el servicio, y los días sábados a las 8 de la mañana aquí en el santuario, donde unánimes, tanto los de inglés como los de español, levantamos al trono de la gracia las necesidades del pueblo de Dios. Así es de que les invitamos, si pueden ser parte de nuestro tiempo de oración, les invitamos a venir y acompañarnos en estos tiempos. Igual también aquí en nuestro boletín tenemos una lista de personas por las cuales estamos orando diariamente, y todos los días a las 3:30 de la tarde, cuando nos sintonizamos como iglesia para orar a manera donde quiera que estemos, ¿no? Y orar por las necesidades del pueblo de Dios. Por sanidad tenemos a la hermana Teresa Cabrera, tenemos a Nina Lampón, a Celerina Ángulo, a Beatriz Hernández, a Mario Rodríguez, a Linda Gómez, a Fernando Valadez, a Martín Ruiz, a Margarita Borges y a Diana Palma. Y hoy día me han informado que Leonel Fuentes también necesita oración. Así es de que Leonel Fuentes es el esposo de mi hermana Alma, que está acá en la parte de atrás, y sus dos hijas que están acá con ella también, Evelyn, y no me recuerdo el nombre de la otra hermana, pero ella está aquí también. Así es de que han venido específicamente este día, hermanos, a que como iglesia nos unamos a ellas. El Señor está enfermo y necesita de nuestras oraciones, y como iglesia, como hemos apoyado a tantos hermanos en oración, vamos a apoyarles a ellas y a ellos también en oración, creyendo que nuestro Dios es un Dios que puede hacer milagros. Amén. También libertad estamos pidiendo por Diego Estrada y por Eduardo Abarca.
Y por salvación y sanidad estamos pidiendo por Roberto Telles, Salvador García, Juventina García. Por salvación estamos pidiendo por David Telles, Edwin Rees, familia Macías, Félix y Jacqueline Benavides. Y también les pedimos orar por la nación de los Estados Unidos, por la nación de Israel y por la paz de Jerusalén, que es muy importante, ¿no? También tenemos necesidades especiales. El día siguiente viernes 29 de mayo, nuestra hermana Lisandra tiene cita con la inmigración. Estemos orando, ¿no? Para que el Señor le abra esa puerta y pueda ella ya resolver ese asunto inmigratorio, ya pase eso a la historia, ¿no? Y ellos puedan libremente continuar su vida. También tenemos necesidad, también tenemos a la hermana Elsa Rodríguez, que está ahí atrás. Nuestra hermana Elsa, si es la voluntad de Dios, dentro de muy poco tiempo estará regresando al Ecuador. Y ella pide que Dios le dé a ella sabiduría y sobre todas las cosas a hacer la voluntad de Dios. Ella no quiere tomar una decisión por emoción. Ella quiere estar en la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Ella me pidió que la pusiera en el boletín y la pusimos en el boletín para que estemos orando por ella, para que la voluntad de Dios sea completa en la vida de mi hermana y ella pueda hacer todo con la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? La paz que viene de Dios. Amén. Y también, bueno, esos son todos los anuncios que tenemos para hoy. Si eres de casa y esta es tu casa y aquí es donde Dios te ha plantado, y si nos visitas por primera vez no te sientas obligado, es algo que nosotros hacemos por amor al Señor. Si deseas ofrendar, lo puedes hacer de tres maneras. Lo puedes hacer a través de la página web de la iglesia, lo puedes hacer a través de Zelle o lo puedes hacer en la caja de las ofrendas que está a la entrada del santuario. Como te das cuenta, aquí no pasamos la canasta, aquí no pasamos la bolsa, porque sabemos que si esta es la obra de Dios, Dios ha de proveer para mantener su obra y su iglesia abierta, ¿no? Y esa es nuestra fe, eso es lo que nosotros creemos. Así es de que si deseas ofrendar o deseas diezmar, lo puedes hacer de esas tres maneras. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues ya con esos anuncios ahora vamos a dar inicio a nuestro estudio este día. Si se pueden poner de pie, vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra y a través de ella nos hable este día. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque Jesús tu Hijo, Señor, aquel día en el cual estaba, Padre mío, en la ciudad de Jerusalén con sus discípulos, Padre Santo les dijo a ellos que no se fuesen de la ciudad de Jerusalén hasta que no recibiesen el bautizo del Espíritu Santo. Y Padre, el momento en el cual Él iba a partir, les dijo a ellos que Él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Padre, el momento en el cual nosotros, los que estamos acá, hicimos una confesión de fe, entendimos que éramos pecadores y abrimos nuestro corazón a Cristo y le invitamos a entrar en nuestro corazón. De ese día, oh Padre mío, en adelante, oh Señor, venimos también nosotros a ser discípulos de Jesús. Y como discípulos de Jesús, la promesa que Él hizo a sus 12 discípulos nos aplica también a nosotros. Por ello sabemos que hoy Él está con nosotros y es parte de nosotros. Y oh Padre mío, ha prometido enseñarnos, ha prometido recordarnos y ha prometido guiarnos cada paso que demos en esta vida. Por ello nos ha dejado su palabra. Y en ella y a través de ella este día nos ha de enseñar la verdad, nos ha de enseñar el camino, nos ha de enseñar cómo agradarte a ti, cómo vivir para ti, cómo hacer tu voluntad y de qué forma, oh Padre mío, vivir para que tú seas glorificado en este mundo. Gracias, Padre, ayúdanos, ábrenos el entendimiento, danos oídos para oír, Señor, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y que este día nos vayamos de este lugar entendiendo y sabiendo que has sido tú el que nos ha hablado, Señor. Que has usado este vaso de barro, Señor, para, oh Señor, traer a nosotros, tu pueblo, la iglesia, Señor, tu verdad, tu bendita y gloriosa palabra. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. El tema de hoy, hermanos, es: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es el tema que vamos a estar tocando este día. Quiero comenzar con una historia acerca de una mujer que tenía problemas de audición.
esta mujer y su esposo iban viajando rumbo hacia Little Rock. Y en el camino, mientras ellos iban viajando por el camino, el esposo iba al volante manejando. Y en la conversación, durante el tiempo de conversación, no se dio cuenta en el espidómetro y iba excediendo el exceso de velocidad. Y mientras él va manejando, de repente mira por el retrovisor las luces de un carro de policía. Y cuando mira las luces del carro de policía, el policía le hace señal para que se orille y él se orilla. Y cuando él se orilla, el policía viene a él, le toca la ventana, baja la ventana y le dice a él, ¿sabes a qué velocidad ibas? La esposa, como no escuchó bien, le preguntó al esposo, ¿qué dijo? Volteó a mirarla y le dice, me pregunta que si sabía a qué velocidad iba. Oh, ok. Entonces le dice el policía, registración y licencia de manejar, por favor. El señor saca su registración, su licencia de manejar y se la da al policía. El policía agarra la licencia y la mira y dice, oh, tú no eres de por acá. Tú no eres de ese estado. Veo que eres de Memphis. Dice, sí. Dice, qué chistoso, ¿no? Dice, la mujer pero más mala que yo he conocido es de Memphis. Y entonces la esposa le dice al esposo, ¿qué dijo? Y le dice el esposo, que dice que cree que te conoce. Que dice que cree que te conoce. Bueno, comienzo con esa historia por el hecho de que el tema de hoy, hermanos, nos habla a nosotros que si alguno tiene oídos para oír, oiga. Muchos de nosotros nos consideraríamos buenos oyentes, ¿no? Hasta que nos confrontan y nos hacen la pregunta y nos dicen, ¿qué estaba diciendo? Y dices tú, bueno, te estaba escuchando, pero la verdad no sabe lo que estabas diciendo. Te estaba escuchando, pero la verdad no sé lo que estabas diciendo. Y muchas veces, hermanos, mientras yo enseño la escritura domingo tras domingo, me pregunto esa misma pregunta. ¿Me estarán escuchando, me estarán oyendo, pero realmente me estarán escuchando? ¿Se realmente estarán captando lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia? Y la prueba mejor que nos podemos hacer es cuando termine el servicio y salgamos al estacionamiento y alguien nos haga una pregunta de qué se trató el servicio el día de hoy y podamos dar un reporte completo de todo el mensaje. Eso indica que realmente estábamos escuchando la palabra de Dios. Pero si te preguntan y no sabes qué contestar, quiere decir que estabas oyendo aquí, ¿te das cuenta? Pero no estabas escuchando la palabra de Dios. O sea, no estabas escuchando el mensaje. Y muchas veces nos vamos como llegamos. ¿Por qué? Porque no escuchamos lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estar tocando ese tema. ¿Por qué? Porque de los versículos 21 al 34, Jesús nos va a hablar a nosotros respecto a este punto. ¿Por qué? Porque el que tiene oídos, dice Jesús, oiga. Oiga, escuche lo que yo os quiero enseñar, lo que yo os quiero decir. Y es muy importante escuchar la palabra de Dios. Para entrar en contexto, Marcos capítulo 1 en el versículo 15, encontramos que Marcos presenta a Jesús predicando acerca del reino de Dios. Marcos presenta a Jesús predicando acerca del reino de Dios. Y en Marcos capítulo 1, versículo 15, para ser más específicos, nos dice la Escritura diciendo,
Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y ahí viene la palabra clave para todos nosotros, que dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Recuerda, Jesús comenzó a recorrer Galilea. Y mientras Jesús recorría Galilea, iba enseñando, iba sanando enfermos, echando fuera demonios, iba perdonando pecados y llamando a sus discípulos a seguirle. Sin embargo, mientras algunos recibían su palabra con fe, otros endurecían su corazón. Los líderes religiosos rechazaban su autoridad y las multitudes muchas veces subían solamente para verle hacer milagros. Y muchas veces venían a Jesús porque tenían una necesidad. Venían a Jesús porque estaban enfermos y querían ser sanados. Venían a Jesús porque estaban endemoniados y querían ser liberados. Venían a Jesús porque estaban leprosos y querían ser limpios. Venían a Jesús simplemente porque era algo interesante, ¿no? Mirar a un hombre hacer milagros, maravillas y prodigios. Ellos mismos lo admitieron que nunca antes habían mirado tal cosa, ni nunca antes se habían hecho tales cosas. Pero la semana pasada Jesús enseñó la parábola del sembrador, mostrándonos que el problema no está en la semilla, o sea, el problema no está en la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? El problema no está en el sembrador tampoco. El problema está en la tierra donde cae la semilla. Y la semana pasada, en los últimos 2 estudios, Jesús primero dio la enseñanza práctica para el pueblo y la semana pasada nos dio la enseñanza espiritual. Donde literalmente en la primera enseñanza nos habla que la semilla cae en la tierra. Y la semana pasada nos habla acerca de que la semilla es la palabra de Dios que cae en el corazón del hombre. ¿Te das cuenta? Cae en el corazón del hombre. Ahora, en el corazón del hombre, en la tierra, como nos la mostró la semana pasada, hay tierra donde está dura y la semilla no penetra. Hay tierra donde la piedra, o sea, la tierra está sobre las rocas y es superficial. Y la semilla no puede enraizar, por lo tanto, no puede crecer. Viene el sol y la quema. De igual forma nos habló acerca de la semilla cuando cae entre espinos. Los espinos crecen y la ahogan, ¿no? Y cuando la ahogan, entonces pues muere, ¿no? Pero de igual forma nos habló de una cuarta tierra, una tierra donde la semilla cae y produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Y eso es lo que Jesús nos enseñó los últimos 2 estudios en los cuales hemos nosotros estudiado la palabra de Dios. Por ello, el día de hoy es muy importante entender el tema. El que tiene oídos para oír que dice Jesús, oiga. ¿Por qué? Porque es muy importante, iglesia, es muy importante no solamente oír, sino escuchar la palabra de Dios. Es de suma importancia. Cuando alguien te está hablando a ti, esa persona que te está hablando quiere que tú escuches lo que te está diciendo. Porque el mensaje que esta persona te está relatando, te está dando, es importante para él o para ella. Y tú quieres, y él quiere o ella quiere que tú escuches lo que él o ella quieren decir. Y acá las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, Jesús nos dice a nosotros, quiero este día que me des tu atención completa. Quiero hablar a tu corazón. Quiero enseñarte acerca del reino de Dios. Quiero enseñarte a depender de Dios. Quiero enseñarte a confiar en Dios. Quiero enseñarte a poner tu fe en Dios. Eso es lo que Dios, eso es lo que Jesús quiere hacer este día por nosotros. Lo que nos lleva al primer punto que vamos a tocar este día. El primer punto es el que oye verdaderamente deja que la luz de Cristo brille
El que oye verdaderamente deja que la luz de Cristo brille. Y lo vamos a mirar de los versículos 21 al 23. En el versículo 21 Jesús dice estas palabras. Entonces les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en un candelero? Porque no hay nada, escucha, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, oiga. El versículo 21 comienza de esta manera. También les dijo. Si tienes pluma, subraya la palabra les dijo. O si tienes un crayón, subraya la palabra les dijo. Es muy importante que subrayes esa palabra. La razón por la que les pido que subrayen esa palabra, les dijo, es porque necesitamos entender que la parábola de la luz bajo el almud fue dada, escucha, fue dada después de que terminó de explicar la parábola del sembrador en el ámbito espiritual. O sea, después de que le dio un sentido espiritual a la parábola del sembrador. Lo que quiere decir que las siguientes 3 parábolas que vamos a estudiar el día de hoy fueron dadas aquella misma noche cuando Jesús les dio a ellos la interpretación de la parábola del sembrador. ¿A quiénes? A los discípulos de Jesús. ¿Y a quiénes más? Aquellos que se interesaban en ¿qué? Se interesaban en la palabra de Dios. En el capítulo 3 encontramos a Jesús predicando a las multitudes. En el capítulo 3 miramos que la gente era tanta, había de tantos lugares que habían venido a ver a Jesús, que se estimaba un averaje como de 10,000 personas. Jesús estaba siendo empujado de un lado para otro por las multitudes, por lo tanto le pide a uno de sus discípulos que le prepare una barca. Jesús entra en la barca y desde la barca comienza a enseñar a aquella gran multitud de personas. Y comienza a enseñarles y les da la parábola del sembrador. De toda esta gente, de las 10,000 personas que habían reunidas aquel día para escuchar a Jesús, se estima que solamente 10 de ellos, juntamente con sus discípulos, un total de 22 personas, se quedaron para preguntar a Jesús la interpretación espiritual de la parábola del sembrador. ¿Qué pasó con los otros 9,990 hombres y mujeres que estaban ahí para escuchar a Jesús? ¿Qué pasó con ellos? ¿Te das cuenta? O sea, 9,990 individuos que estaban ahí, que también se hubiesen podido quedar y pedirle a Jesús que les explicara a ellos la parábola, hubiese sido un gran impacto en sus vidas. Pero la realidad de las cosas es la siguiente: cuando venimos a la iglesia o cuando vamos a Jesús con una expectativa, o sea, Jesús, vengo a ti porque necesito que me ayudes. Tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con mi familia, tengo problemas con el vecino, necesito que hagas un milagro en mi vida. Vengo a ti porque te necesito ahora, ¿no? O sea, venimos con una expectativa, pero nada más venimos por eso. Y cuando venimos nada más por eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando recibimos eso, pues entonces, mucho gusto en conocerte, Jesús. Hasta la próxima, nos vemos. Y te vas. Y cuando te vas, ¿qué es lo que pasa? Pues veniste nada más por una sola cosa y no te interesó lo demás. Y acá en esta porción de la Escritura, Jesús quiere hablarnos a nosotros acerca de la luz. De la luz y la razón por la cual Él está ahí. Ahora Jesús pregunta:
y hace una pregunta retórica. ¿Acaso se trae una lámpara a la casa para ponerla debajo de un almud o debajo de una cama y no para ponerla sobre un candelero? ¿Cómo ustedes miran esa pregunta de Jesús? Ahora entiendan que en ese tiempo todavía no existía lo que nosotros conocemos el día de hoy como la electricidad. Todos entendemos eso, ¿no es verdad? Por la noche todos encendían lámparas. Y esas no eran lámparas como con un cable que tú conectas a la pared y rápidamente enciendes un switch y tienes luz, ¿no? Nada de eso era posible en aquellos entonces. En aquellos entonces ahí habían, hermanos, pequeñas lámparas donde se les vertía aceite, se les colocaba una mecha y se les encendía y se ponían sobre un candelero para que alumbraran el cuarto donde ellos se encontraban. Ahora, si puedes imaginarlo, esas son las lámparas que todavía se encuentran por todo Israel en el día de hoy. Puedes mirar la imagen en la pantalla. Esas pequeñas lámparas que tú miras ahí, por la parte del frente se les echaba el aceite, en el medio se le colocaba la mecha y así era como ellos alumbraban el cuarto. Ahora, era muy importante, hermanos, porque sin luz todo quedaba en oscuridad. Cada hogar tenía una lámpara y la colocaba sobre un candelero porque necesitaban alumbrar su casa. Necesitaban alumbrar su casa. Ahora, el propósito de la lámpara era dar ¿qué? Dar luz, ¿te das cuenta? El propósito de la lámpara era dar luz. Y por eso Jesús hace esta pregunta tan obvia. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Jesús dice, ¿ustedes entienden eso? ¿Ustedes entienden eso? Y aquí viene la pregunta del $1,000,000. ¿Qué simboliza la lámpara? Es muy importante. Nuevamente, ¿qué simboliza la lámpara? ¿Qué simboliza? Bueno, tenemos la respuesta en las Escrituras. En el libro de Salmos 119, versículo 105, ¿qué nos dice la Escritura? Lámpara es ¿a qué? A mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿No? ¿No dice acaso la palabra así? En otras palabras, la lámpara de la que Jesús está hablando es la que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y es la verdad de Dios, la cual trae luz a todos aquellos que están en ¿qué? Están en tinieblas. Ahora, esto, hermanos, para nosotros es de suma importancia, porque Dios nos ha dado su palabra. ¿Te das cuenta? Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado la luz. ¿Te das cuenta? La luz. Ahora, ¿por qué Dios nos ha dado su palabra? Ahora nosotros tenemos que alumbrar en el medio de la oscuridad. En el medio de la oscuridad. Ahora, entiende algo y es muy importante. Es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces Dios te va a dar la oportunidad de compartir con alguien su palabra. O sea, compartir con alguien la luz. La luz. Y cuando tú compartas con esa persona la palabra de Dios, estás alumbrando sus ojos espirituales que han estado en la oscuridad por mucho tiempo y ahora le estás dando nuevamente luz para mirar ¿qué? Para mirar lo que está a su alrededor. Por ello, después de decirles a ellos en la parábola del sembrador que muchos rechazarían el evangelio,
ahora Jesús les está diciendo a ellos que es muy importante que entiendan que a la luz a la cual Él está haciendo referencia aquí en esta porción de la palabra de Dios es la palabra. Es la palabra. Por ello, en Mateo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver, ¿escuchas? Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Para que haga toda buena obra. La luz, la verdad de Cristo, el Evangelio, es lo que nosotros, hermanos, hemos recibido de Jesús. Es lo que hemos recibido de Jesús. Y Dios nos revela no solamente su verdad, nos revela su palabra que un día antes estuvo escondida y ahora se hace manifiesta en nuestras vidas de una forma en la cual nosotros ahora podemos ver, ¿qué? Podemos ver aquello que en un tiempo no podíamos mirar. Por ello, el que verdaderamente oye la voz de Dios no puede permanecer igual. No puede permanecer igual. ¿Por qué? Porque la luz expone todo. La luz expone el pecado en el que estábamos viviendo. La luz expone la hipocresía cuando somos confrontados. La luz, hermanos, nos alumbra en el medio de las tinieblas y nos ayuda no solamente a mirar la voluntad de Dios, sino a hacer la voluntad de Dios. Pero también la luz nos sirve para guiarnos. ¿Guiarnos a dónde? Guiarnos al arrepentimiento y guiarnos a la salvación que Cristo Jesús nos ofrece a nosotros. Por ello, el día de hoy muchos quieren escuchar mensajes que los hagan sentir bien, pero no quieren que la luz de Cristo examine sus vidas. Examine sus vidas. El verdadero discípulo no solamente oye, sino que también permite que la luz alumbre cada área de su vida. Cada área de su vida. Por ello, la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta lo más profundo del corazón. Y ahí, una vez que entra, hermanos, nos ayuda a mirar ¿qué? A mirar aquellas cosas ocultas que hemos ido cargando por años de años. Y nos revela que tenemos que confesarlas, tenemos que entregarlas al Señor para que sea Él el que nos libere a nosotros y nos dé a nosotros, hermanos, una nueva vida en Cristo Jesús. Jesús dice que todo lo oculto será manifestado. ¿Te das cuenta? Todo lo oculto será manifestado. Un día Dios lo revelará. Revelará las intenciones del corazón. Revelará los pensamientos ocultos. Revelará el pecado escondido. Y revelará la verdad espiritual, la cual, hermanos, cada uno de nosotros anhela tener todos los días de nuestra vida. Por eso Jesús mismo dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Oiga. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que la luz la cual yo necesito es la palabra de Dios, entonces para yo poder alumbrar mi vida, hermanos, yo no necesito un bombillo, yo necesito la palabra de Dios. Yo necesito las Sagradas Escrituras. Para poder ver las cosas con los ojos de Dios, para poder mirar las cosas a la luz de la palabra de Dios y ver si mi vida se alinea con la voluntad de Dios, con lo que a Dios le agrada. Y si yo camino y no camino en la verdad, entonces la palabra de Dios me confronta a mí para que yo alinee mi camino con la verdad. Lo que nos lleva al segundo punto. En el segundo punto dice: el que oye correctamente recibe más de Dios. Y en el versículo 24 de Marcos capítulo 4 nos dice: les dijo también, mirad lo que oís,
Porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Entiendes eso? Es importante, ¿no? Porque Jesús está hablando a quienes, está hablando a sus discípulos y a aquellos que se quedaron para preguntarle la interpretación de la parábola del sembrador. Y aprovechando el tiempo, entendiendo que ellos están ahí con él, dice, bueno, ok, perfecto, voy a darles 3 parábolas más. Y en estas 3 parábolas les voy a dar un principio espiritual. Y este principio espiritual les va a ayudar a ustedes a entender la verdad del reino de Dios. Por ello les dice aquí en estos versículos, versículos 24 y 25, les dice, mirad lo que oís. Porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Se le quitará. Cuando estos hombres están delante de Jesús, les dice a ellos, bien habéis hecho, bien habéis hecho. Porque os has quedado en este lugar, porque tenéis deseo de conocer más de Dios. Y porque tenéis deseo de conocer más de Dios, yo estoy aquí para enseñaros a vosotros más acerca del reino de Dios. Y quiero que sepan ustedes que entre ustedes más busquen, más van a ¿qué? Van a encontrar, más van a recibir. Por ello, muchas veces te encuentras con personas que van a la universidad, terminan una maestría y después de que terminan esa maestría, quieren otra maestría, quieren seguir estudiando. ¿Por qué? Porque quieren seguir aprendiendo. Y terminan esa otra y comienzan con otra carrera. Y terminan esa carrera y siempre están, ¿qué? Siempre se están instruyendo, porque entre más tú le buscas, más le encuentras. Más le encuentras. Por ello, ellos al escuchar a Jesús, simple y sencillamente Jesús les dice a ellos, por el hecho de que ustedes están aquí este día y han venido a buscar de Dios, más se les va a revelar acerca del reino de Dios. Pero entiendan algo, que lo que ustedes han recibido de parte de Dios, por lo que ustedes han recibido de parte de Dios, ustedes van a dar cuentas a Dios por lo que Dios les ha dado a ustedes. Les ha dado a ustedes. Y lo compara de una manera muy especial, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús usa el mismo principio en Mateo capítulo 25, versículo 14. Jesús usa el mismo principio acá en Mateo capítulo 25, versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llamando también al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero
Llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues, dice, el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado. ¿Escuchas? Y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Cuando Jesús enseña esta parábola y les habla acerca de que aquellos que reciben van a ser de igual forma, se les va a demandar lo que se les ha dado. Lo que Él está diciendo: una vez que tú hayas recibido la palabra de Dios, una vez que tú hayas recibido la luz del mundo, no puedes guardártela. No la puedes poner debajo de un almud, no la puedes poner debajo de la cama. Tienes que ir y compartirla con cuantos puedas hacerlo. ¿Por qué? Porque el momento que tú vayas y compartas la palabra de Dios, el reino de Dios se va a expandir. Y el mundo necesita la luz, que es Jesús. Y por ello les está diciendo: si lo haces, más se te va a dar. Pero si no lo haces, aún las palabras las cuales yo te enseñé, con las cuales tú aprendiste, se te van a olvidar. Se te van a olvidar. Y la triste realidad de las cosas es la siguiente. Ahora quiero hacer énfasis en las últimas palabras, en el último versículo de Mateo. Y esto es muy importante, iglesia. Es muy importante. Porque Jesús le dice a este hombre, le dice: siervo inútil, dice, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Te das cuenta? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Simple y sencillamente está diciendo: recibiste la palabra y nunca fuiste y compartisteis nunca la compartisteis con nadie. Entonces quiere decir que no entendiste el mensaje. Y si no entendiste el mensaje, quiere decir que ignoraste las instrucciones. Y si ignoraste las instrucciones, quiere decir que no puedes llegar a tu destino. Y si no puedes llegar a tu destino, entonces no hay forma de que tú puedas pasar la eternidad con Jesús. ¿Por qué, iglesia? Porque Jesús ha venido a morar en tu corazón, ha venido a morar en mi corazón. Y la luz de Jesús tiene que brillar a través de nuestros ojos. Tiene que brillar a través de nuestras acciones. Tiene que brillar a través de nuestros actos. Tiene que las personas saber que somos diferentes. Que Jesús vive en nuestro corazón. Que cuando tú hablas, tus palabras sean sazonadas con sal. Porque la sal preserva. La sal abre el apetito. La sal sana también. ¿Te das cuenta? Y esas son las cosas que el Señor nos llama a nosotros a hacer. Ahora, entiende algo, y es muy importante, iglesia. Es muy importante. Dios espera que hagamos algo con lo que se nos ha dado. Dios espera que hagamos algo con lo que se nos ha dado. Si Dios nos ha dado su palabra, debemos escucharla, obedecerla, estudiarla, ponerla en práctica. Y mientras más respondamos a la verdad de Dios, más verdad y más entendimiento Él nos dará. Pero si rechazamos, escucha, si rechazamos su palabra o la tratamos con indiferencia, aún lo poco que entendemos, terminaremos perdiéndolo. Es simple como eso. Lo que nos lleva al tercer punto. En el tercer punto,
El que oye debe confiar en el poder de la palabra. El que oye debe de confiar en el poder de la palabra. De la palabra. Por ello, en el estudio o en la enseñanza de la parábola del sembrador, encontramos que Jesús nos habló acerca de 3 diferentes suelos que no produjeron fruto. 3 diferentes suelos. Uno estaba endurecido, el otro estaba sobre las rocas y el tercero estaba entre espinos. Entre espinos. Y por ello es que ninguno de ellos produjo fruto. ¿Por qué? Porque el que estaba endurecido rechazó completamente la palabra de Dios. Hey, eso es cuento de hadas, eso a mí no me interesa. Hey, ¿sabes qué? Aléjate de aquí con tus historias. Esa es la respuesta de del que tiene un corazón endurecido. El que tiene su corazón, o sea, que está sobre la roca, quiere decir que tiene poca superficie. O sea, recibe la palabra con gozo y cuando la recibe, se emociona. Pero cuando vienen las pruebas, vienen las dificultades, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que se va. Dice, yo no firmé para esto no es para mí. Y el que crece entre espinos es aquel que cuando se le presenta la oportunidad de ganar dinero, se le presenta la oportunidad de avanzar en su carrera, se le presenta la oportunidad de ser alguien en la compañía o en la compañía para la cual él trabaja, se abandona las cosas de Dios y se va tras su sueño. Pero no solamente eso, Jesús también nos habló acerca de una buena tierra. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando la palabra de Dios cae en un corazón tierno, un corazón sensible, un corazón blando, la palabra de Dios comienza a enraizar. Y cuando la palabra de Dios comienza a enraizar, comienza a brotar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios comienza a crecer, nos ayuda a crecer. Y una vez que vamos creciendo, crecemos y echamos ramas. Y una vez que echamos ramas, nuestras ramas comienzan a producir frutos. Y recuerda que todo árbol frutal no produce frutos para comérselos él mismo, los produce para alguien más. ¿Cuándo has visto un árbol de naranjas comerse una naranja? ¿Cuándo has visto un árbol de limón comerse un limón? ¿Cuándo has visto un árbol de mango comerse un mango? No, ninguna de esas cosas pasan. Porque todo lo que el árbol produce, lo produce para que alguien más lo disfrute. Y lo que quiere decir es que cuando la palabra de Dios, hermanos, comienza a crecer en nosotros y comenzamos a dar fruto, no es para nosotros, es para los que están a nuestro alrededor. Cuando tú compartes el evangelio con alguien, cuando tú le dices a alguien que Jesús le ama, que Jesús vino a este mundo a pagar por sus pecados, cuando tú le dices a ellos que el pecado en el cual ellos viven, si no se arrepienten, van a terminar en el lago de fuego donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer. Cuando tú compartes todas estas cosas, estás dando frutos para el reino de Dios, pero no son para ti, porque tú ya eres salvo, tú ya diste tu vida a Jesús. Ahora lo que tú estás haciendo es que quieres que aquellas personas vengan al conocimiento de la verdad. Y al conocer la verdad, entonces ellos también van a ¿qué? Van a arrepentirse y venir a la salvación que Jesús les ofrece. Por ello el punto 3 que vamos a mirar está en Mateo 26 al 29. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, después espiga, después grano lleno de espigas, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La siega ha llegado. Jesús dice, cuando tú compartes la palabra de Dios, cuando tú plantas la semilla en el corazón de un hombre o una mujer, el momento que tú plantas esa semilla, cómo la semilla se desarrolla en el corazón de esa persona, no lo puedes ver. De la misma manera que el agricultor no puede ver el proceso de conversión de la semilla debajo de la tierra. No lo puede ver.
Lo único que puede mirar es que eventualmente la semilla que tiró en la tierra va a brotar. Y una vez que comienza a brotar, va a crecer. Y una vez que crece, entonces va a espigar. Y una vez que espiga, entonces va a dar grano. Y una vez que da grano, llega el tiempo de la siega. Viene el segador, sega el campo y se lleva la semilla. Asimismo es la palabra de Dios en las personas. Cuando tú compartes con alguien el evangelio, tú plantas la semilla. Tú plantas la semilla. Ahora entiende que el único que realmente sabe cómo está evolucionando esa semilla es Dios, no tú, no yo. Nuestro trabajo es solamente plantar la semilla. Y cuando tú y yo plantamos la semilla, eventualmente esa semilla quizá tome un día, un mes, un año, 10 años, 20 años, quizá toda una vida. Pero al final, entiende, al final esa semilla que tú plantaste en el corazón de aquella persona con la cual tú compartiste, eventualmente va a brotar, eventualmente va a crecer y eventualmente va a llegar el punto en el cual va a vivir para Dios, va a vivir para Cristo y va a ser la voluntad del Padre. Pero ese es un proceso muy largo y nosotros no tenemos nada que ver en ese proceso. ¿Por qué? Porque no es nuestro trabajo de convertir a nadie. Nuestro trabajo es solamente sembrar la semilla. Porque Dios es el que riega y Dios es el que da el crecimiento. Y Él es el que hace la obra. Por ello, en el siguiente punto que vamos a mirar, que es el cuarto punto, el que oye verá el crecimiento glorioso del reino de Dios. El que oye verá el crecimiento glorioso del reino de Dios. De los versículos 30 al 34. Y aquí está la semilla de la parábola de la semilla de mostaza. Decía también, Marcos 4, versículo 30, decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza. Dice que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Me encantan las palabras de Jesús. Dice, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Recuerda que las parábolas son, hermanos, una ilustración terrenal con una aplicación espiritual. Es una ilustración terrenal con una aplicación espiritual. Jesús les está hablando a ellos en términos que ellos conocían. Les está hablando acerca de la mostaza, un árbol o una semilla que se encuentra en todos sus platillos. Todo lo que los hebreos, los judíos cocinaban llevaba mostaza o lleva mostaza hasta el día de hoy. Era algo que usaban para condimentar los alimentos. Entonces todos ellos conocían el proceso, conocían el tamaño de la semilla. Sabían que cuando la semilla se tiraba a la tierra, esa semilla eventualmente brotaba y después de brotar crecía y venía a ser un arbusto. Un arbusto. El Señor me ha dado la bendición y la oportunidad de estar en Israel 3 veces. Y he mirado con mis propios ojos estos arbustos, estos árboles de mostaza. Y mirar el tamaño de la semilla y mirar el tamaño del árbol. Dices tú, wow. ¿De dónde salió este árbol tan grande, no? ¿De dónde salió? Pero, hermanos, es muy interesante. ¿Por qué? Dice Jesús, ya sé. O sea, dice, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Y dice, ya sé. Lo voy a comparar con una semilla de mostaza. Con una semilla de mostaza. Y una semilla de mostaza, hermanos, es del tamaño de un grano de arena. Del tamaño de un grano de arena. Ahora Jesús enfatiza que una cosa tan pequeña
puede crecer a ser algo tan grande. Y me encanta esto. Entiende, iglesia, me encanta esto. Te voy a decir por qué me encanta esto. Por el hecho de que con Jesús aquella noche, incluyéndolo a él, incluyendo a Pedro y a su familia, incluyendo a los 12 discípulos, se estima que habían, si acaso, algunas 20 o 23 personas. Ahora, ¿por qué te digo eso? Porque este evento está ocurriendo en Galilea, en la ciudad de Canaán, específicamente en la casa de Pedro. Y la casa de Pedro, por lo que podemos ver y lo que conocemos el día de hoy, era una casa no muy grande, era una casa bastante pequeña. Y 23 personas en aquella casa cabían apretaditos, ¿verdad? Pero cabían, no más de eso. Entonces esas 23 personas, estando ellos dentro de esa casa, están escuchando a Jesús decirles a ellos: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo describiremos? Y entonces comienza y les dice a ellos: ok, perfecto, vamos a compararlos a una semilla de mostaza. Y les está diciendo a ellos: ustedes en esos momentos son como una pequeña semilla de mostaza. Son como una pequeña semilla de mostaza, la cual vamos a ¿qué? Vamos a sembrar, la cual eventualmente va a brotar, la cual eventualmente va a crecer, la cual eventualmente va a ser un árbol tan grande que los pájaros del campo van a venir y van a hacer nido sobre de ella. Van a hacer nido en ella. Y lo que Él les está diciendo a ellos es que la iglesia, el reino de Dios, el pueblo de Dios, eventualmente de ese pequeño grupo iba a crecer, a ser tan grande, tan numerosa, que la gente en el mundo, la gente del mundo, eventualmente vendrían. O sea, los pájaros significan la gente del mundo. Eventualmente vendrían y anidarían, o sea, buscarían refugio. ¿En dónde? En la iglesia. Buscarían refugio en la iglesia. El día de hoy, hermanos, tenemos tantas organizaciones que se han formado a razón de la iglesia. La Cruz Roja es una de ellas. El Salvation Army es otro de ellos. Venimos a organizaciones que literalmente en estos momentos están mandando ayuda a diferentes partes del mundo. Y todo ha nacido de un pequeño grupo, una pequeña semilla de mostaza que ha venido a convertirse en millones de millones de millones de cristianos, de hijos de Dios. Jesús les está diciendo a ellos: no os preocupéis ni os alertéis respecto al grupo de ustedes. Porque dice, son un pequeño grupo. Ese pequeño grupo eventualmente va a venir a ser un mega grupo. ¿Por qué? Porque es como una semilla de mostaza que cuando la pones en la tierra va a brotar. Y después de brotar va a crecer. Y después de crecer va a echar ramas. Y va a llenar el área. Y es lo que Jesús les está enseñando a ellos. Les está mostrando a ellos. Y es para nosotros de gran ánimo, iglesia. ¿Por qué? Porque en el versículo 33 dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. O sea, Jesús no les podía revelar más a ellos de lo que podían entender en ese momento. No podía. Dice, sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Te das cuenta? A sus discípulos en particular les declaraba todo. Por ello, el día de hoy, iglesia, entiende, para nosotros es un gran privilegio, porque al venir a ser discípulos de Jesús, la palabra de Dios se nos revela, la entendemos, porque la entendemos, la vivimos, la aplicamos, y no solamente la aplicamos, sino que podemos ver el fruto de ella en nuestros corazones. Por ello, en Hebreos capítulo 5, versículo 13, ¿qué nos dice la Escritura? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.
Pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Del bien y del mal. Ahora entiende algo, hermano, hermana. Si eres un discípulo de Jesús, Él te está declarando su verdad, su palabra. Los que estaban escuchando a Jesús estaban entendiendo porque Jesús les estaba interpretando cada una de esas parábolas. Y cuando Jesús les interpretaba las parábolas, ellos decían, wow, ¿de verdad eso quiere decir? Sí, eso es lo que quiere decir. Por ello es que te lo estoy enseñando. Pero aquellos que estaban afuera, los que escucharon solamente el mensaje en parábola, ellos lo escucharon, dijeron, ok, perfecto, un campo, muy bueno, semilla, sí, está perfecto, tirémoslo en la tierra, eventualmente va a brotar y va a crecer, ok, pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significado tiene? Y el único que podía darles a ellos la interpretación era Jesús. Y los que se interesaron en la interpretación son los que se quedaron a preguntarle a Jesús. Por ello, el día de hoy, ¿quieres conocer la verdad? No la vas a encontrar afuera, no la vas a encontrar en el mundo, la vas a encontrar a los pies de Jesús. Las vas a encontrar a los pies de Jesús. Y si no vienes a los pies de Jesús, te vas a quedar como llegaste, te vas a quedar como estabas, nunca vas a crecer por el hecho de que no le diste a Él, no viniste a Él a conocer el mensaje, a conocer la palabra de Dios. Por ello, la revelación profunda viene por tener una comunión muy cerca con Cristo, iglesia. Los que verdaderamente desean conocer a Dios permanecen con Dios, permanecen en la palabra de Dios, preguntan, buscan, escuchan y no solamente eso, obedecen la palabra de Dios. El Señor nos sigue mostrando hoy día a través de su palabra los misterios que no les fueron revelados a generaciones pasadas. Los misterios los cuales el día de hoy nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras se nos revelan a nosotros porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos trae la revelación y nos ayuda a entender el mensaje, a entender la verdad, a entender que Dios tiene y quiere para nosotros, hermanos, algo superior a lo que nosotros podemos alcanzar. Por ello, en conclusión, Jesús repite la misma verdad a lo largo de todo este pasaje. Si alguno tiene oídos para oír, dice él, oiga. La pregunta no es solamente, ¿escuchaste el mensaje? La verdadera pregunta es, ¿responderás al mensaje? ¿Responderás al mensaje? Porque muchos oyen con los oídos físicos, pero pocos escuchan con un corazón arrepentido. Hoy Dios sigue hablando, iglesia. Hoy Dios nos sigue hablando a través de su palabra, por medio del Evangelio y mediante el llamado de Cristo al arrepentimiento. Ahora nos dice que no podemos endurecer nuestro corazón. Cristo murió por nuestros pecados, escucha, y resucitó para salvar a todo aquel que cree en Él. Hoy es tiempo de ¿qué? Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de creer en el Evangelio. Y es tiempo de rendir completamente tu vida a Cristo Jesús. Por ello, el mensaje es, el que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Que la enseñanza a través de las parábolas son simples ilustraciones con una aplicación espiritual para que cada uno de nosotros, iglesia, cada uno de nosotros nos vayamos de este lugar entendiendo el mensaje del Hijo de Dios. La palabra de Dios, la cual cambia y transforma nuestras vidas para hacer nuestras vidas conforme
a la vida que vivió Jesús aquí en la tierra. Una vida, hermanos, fructífera, que trae honra y gloria al Padre y que glorifica a Dios con todas las cosas. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a orar y así terminamos la enseñanza y damos espacio a una canción más y terminamos el servicio. Padre, gracias, mi Dios, por este pasaje, por esta porción de tu palabra. Padre mío, sabemos que la luz es tu palabra. Entendemos, Padre, que la semilla es también, Padre mío, tu palabra. La luz alumbra y la semilla, oh Padre Santo, es la que crece en nosotros y la que, oh Padre Santo, nos ayuda a brotar, a crecer y después eventualmente a dar fruto. Pero también entendemos, Padre Celestial, que aunque muchas veces creemos que somos un grupo muy pequeño, Padre Santo, tú nos muestras a nosotros que de este grupo pequeño dentro de una iglesia con amor a ti, fiel a tu llamado, que, oh Padre Celestial, busca aprender cada día más de ti. Oh Señor, tú la puedes hacer crecer de la misma manera que has hecho crecer tu iglesia, Señor, y has hecho crecer, oh Padre mío, tu obra aquí en esta tierra. Ayúdanos, Padre mío, a nunca quitar los ojos de la verdad. Nunca, oh Padre mío, mirar las cosas con los ojos de los hombres, sino mirar las cosas con los ojos espirituales. Mirar las cosas con tus ojos para hacer lo que es de tu agrado. Bendícenos ahora y bendice tu pueblo. Bendice tu iglesia, tus hijos, los cuales tú, mi Dios, has comprado a precio de sangre. Los cuales, mi Dios, tú compraste en la cruz del Calvario cuando clavaste, mi Dios, sus pecados en la cruz. Y, oh Padre Santo, este día son tuyos. Ahora, oh mi Dios, los encomiendo a ti para que tú los guíes, para que tú los bendigas y para que tú, oh Padre Santo, oh Señor, estés al cuidado de cada uno de ellos. Gracias, Padre. Bendícenos hoy y siempre te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.